Muy bien, pues bienvenidos todos. Hoy es la última clase que vamos a tener para Hechos y las cartas de Pablo. Y hoy tenemos la tarea de checar, de estudiar un poco lo que son las dos cartas de Pablo a Timoteo y la carta de Pablo a Tito. Y espero que tengamos un tiempo lindo de aprendizaje juntos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias por toda la cadena de personas que vino antes de nosotros para comunicarnos el mensaje de las buenas nuevas. Señor, pensamos en la relación entre Pablo y Timoteo, entre un apóstol y su discípulo, y reconocemos que muchos nos han discipulado a nosotros, y ahora nos queda la tarea de discipular a muchos más. Gracias por estas cartas escritas a personas, individuos, pero cartas escritas con el propósito de ser leídas a las iglesias en ese entonces, y cartas que todavía nos sirven a nosotros con muchas instrucciones en cuanto a la fe y a la iglesia. Pedimos que bendigas este tiempo juntos hoy. Amén. Muy bien, pues estas tres cartas tienen un título. ¿Cómo se llaman? ¿Las cartas qué? Pastorales. Y son tres, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo y Tito. Pues estas cartas se llaman pastorales porque Pablo las escribió no a iglesias, sino a compañeros en el trabajo, ¿verdad? Compañeros, Tito, su discípulo, Timoteo, su discípulo, y el contenido de estas cartas incluye temas que tienen que ver con el ministerio o con el pastorado. Ahora, el autor de las cartas. Estas tres cartas son las más disputadas en cuanto a la autoría de todo el cuerpo paulino. Muchos eruditos, sobre todo en los últimos 2 siglos, han negado que Pablo es o era su autor. Lo que sigue es un resumen de los argumentos pro y contra Pablo como autor. En primer lugar, tenemos la evidencia externa que apoya a Pablo como el autor de estas cartas, de las cartas pastorales. Ireneo, más o menos en el año 180, los cita como cartas paulinas, y Policarpo, quien murió en el año 135, también las usa como autoritativas sin mencionar el autor. También al final del segundo siglo aparecen estas cartas en todas las versiones del canon, menos la de Marción. Pero se puede explicar esto un poco debido a lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4, 1 al 5. Ahí las enseñanzas de Pablo van en contra de las enseñanzas de Marción, quien a él no le gustaba el Antiguo Testamento. Entonces no es de sorpresa que Marción las haya rechazado, ¿verdad? A pesar de la evidencia externa, en la era moderna, desde el siglo XIX más o menos, muchos eruditos han rechazado a Pablo como el autor por la diferencia en el lenguaje y el estilo de las otras cartas de Pablo. Y ellos normalmente dicen 3 cosas acerca de su crítica. La primera es que una porción significante del vocabulario en estas cartas no aparece en las otras cartas de Pablo, un argumento que hemos escuchado antes en cuanto a las otras cartas, o a veces algunas otras cartas también. Otro argumento es que muchos de los términos favoritos de Pablo, como la justificación, la salvación por la gracia, casi no aparecen en estas cartas, ¿verdad? Y algunos aparecen, algunos de sus temas favoritos aparecen, pero son usados con otro sentido. Y otro argumento es que varias características literarias de estas cartas son diferentes de las características de otras cartas de él. Bueno, podemos responder a estas críticas de esta forma. Estas cartas tienen tantos elementos paulinos como teología, lenguaje y estilo, que se requeriría a un genio reproducir estos elementos en 3 cartas. Es más fácil, como hemos dicho otra vez en otras ocasiones, explicar los elementos supuestamente no paulinos escritos por Pablo que explicar los elementos paulinos por otro autor.
La otra cosa es que las circunstancias en estas cartas pastorales a Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta, reflejan bien las circunstancias en Éfeso y en Creta en los años 60, supuestamente cuando Pablo las escribió, pero no reflejan muy bien las circunstancias en esos lugares al cambio, o durante el cambio del primer siglo al segundo siglo, ¿verdad? Cuando el otro autor supuestamente las escribió. Aparte, es difícil entender la razón por qué otro autor las escribiría. ¿Y por qué tres? ¿Por qué tres cartas? La otra cosa es que es posible que Pablo utilizaba amanuenses o secretarios para sus cartas. Posiblemente ellos tenían cierta libertad con las palabras que empleaban y es posible que él usó un secretario diferente a su secretario que escribió sus otras cartas. Y este cambio de secretario puede ser una razón por la cual hay un cierto vocabulario diferente usado. Y la otra cosa es que las otras cartas de Pablo siempre eran escritas dirigidas hacia una ocasión específica, ¿no? En una iglesia como Corinto, en Roma, en Éfeso, etc. Y estas circunstancias son reflejadas en el contenido de las cartas. Por esta razón, los argumentos basados en el vocabulario, el estilo, el contenido, no siempre son muy fuertes, porque ¿qué autor, antiguo o moderno, inclusive nosotros, usamos el mismo vocabulario y el mismo estilo en todos nuestros escritos? Pues siempre difiere, ¿sí? Además, estas cartas fueron escritas a compañeros íntimos y no a iglesias enteras necesariamente. Entonces es una audiencia bastante diferente, ¿no?, a las otras. Es una pequeña introducción a Pablo como autor de estas tres cartas. Y ahora seguimos con primero de Timoteo. Primero los destinatarios. El saludo al principio de esta carta indica que esta carta es para Timoteo, ¿verdad? ¿Quién era Timoteo? Era nativo de Listra, un lugar que Pablo visitó durante su segundo viaje misionero. Él era hijo de un padre griego o gentil y hijo de una madre cristiana judía y también una abuela, ¿no? Eunice y Loida. Él fue enseñado en las Escrituras desde su niñez, ¿verdad? Desde joven. Y Pablo lo llamó su hijo verdadero en la fe, su hijo amado. Es probable que Timoteo se haya convertido durante el viaje misionero de Pablo cuando él estuvo en Listra, aunque no sabemos seguramente si esto es el caso. Pero después de este viaje y durante el viaje, el segundo y el tercer viaje misionero, Timoteo acompañó a Pablo y él ha ido a compartir en la evangelización y la enseñanza en Aquella y Macedonia y muchas otras partes. Pero al final del tercer, después, unos años después de un ministerio compartido, Timoteo se quedó en Éfeso para encargarse de los problemas ahí. Pablo lo dejó ahí, enfrente de la iglesia. Y aparte era un amigo, un compañero, no solamente discípulo o hijo de Pablo, tan íntimo, que Pablo no nombra como el coautor o el coescritor de 6 de las 13 cartas que tenemos de Pablo, ¿verdad? Entonces, primero de Timoteo es escrita a Timoteo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran las circunstancias y los propósitos para esta carta? ¿Por qué Pablo escribió a Timoteo en Éfeso? Pues durante su cuarto viaje misionero de Pablo, y en Hechos no tenemos evidencia de este cuarto viaje misionero, solamente tenemos la intención de Pablo, donde él menciona en Hechos y también menciona en Romanos, de después de ir a Roma, ¿cuál es su intención? Ir a España y seguir evangelizando en la parte occidental del Imperio Romano, donde Cristo todavía no era conocido. Así dice. Él dijo, ya planté iglesias, ya dejé comunidades de fe en Asia Menor, en la parte oriental del Imperio Romano. Mi intención es ir al occidente. Pero ¿cómo termina Hechos? ¿Dónde está Pablo al final de Hechos? En la cárcel.
En la cárcel en Roma. Entonces llegó a Roma con la intención de ir a España, pero Lucas no relata más después. No sabemos, según Hechos. Pero según la tradición y otras fuentes en la historia, es posible, es probable que Pablo haya tenido oportunidad de hacer un cuarto viaje misionero. Pero no tenemos datos, no tenemos información concreta, específica, no tenemos casi nada acerca de la posibilidad de que haya ido a España o no. Pero lo que sí podemos adivinar con algunas cosas es que durante este viaje misionero es cuando Pablo le había instruido a Timoteo que cuidara de la iglesia en Éfeso. Entonces estamos hablando del año 63, 64, 65, más o menos por ahí. Luego, después de dejar a Timoteo en Éfeso, Pablo tuvo que salir y salió a Macedonia, ¿verdad? Y él se da cuenta en ese viaje que no va a poder regresar a Éfeso tan pronto como él quería. Entonces, en 1 de Timoteo 3, del 14 al 15, Pablo menciona esto, que no va a poder regresar. Por lo tanto, escribe esta carta a Timoteo. Él escribe para darle a Timoteo más instrucciones, para refutar las enseñanzas falsas que había en Éfeso y para ayudarle a Timoteo a supervisar los asuntos de una iglesia ya creciente. ¿Se acuerdan de la carta a los Efesios, que también era la epístola o la carta, una de las las últimas cartas que escribió Pablo, cuando él escribe a toda la región de Éfeso, a toda la región de Asia Menor, Occidental, a una iglesia más madura? Pues esta carta es escrita a Timoteo también en Éfeso, con una iglesia tal vez aún mayor, con ciertas dificultades, con también las dificultades del crecimiento también. Parece que amenazaba la iglesia en Éfeso una herejía que combinaba muchas cosas, el gnosticismo, mitos, genealogías y un ascetismo falso. Hay pistas de estos elementos en la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Toda una situación mixta, y no es de sorpresa, dado que Éfeso era la ciudad más grande y más importante de Asia Menor en el primer siglo, ¿sí? Aquí hay el mapa, casi todas las semanas estamos viendo este mapa. Éfeso, aquí está, toda esta región es Asia Menor. Éfeso se encuentra en la parte occidental, y Pablo escribe esta carta. No sabemos de Macedonia, tal vez aquí, no estamos muy seguros dónde estaba Pablo cuando la escribió, pero manda la carta a Éfeso y menciona otra vez a Tíquico como el portador de esta carta. Fecha y lugar de redacción. Como ya mencioné, Pablo escribió esta carta después de su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del 63 al 65, y posiblemente fue escrita desde Macedonia durante su cuarto viaje misionero. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora de esta carta? Algunas de las cosas introductorias. ¿Por qué mencionas que Timoteo fue convertido con Pablo si venía de una familia ya cristiana? Pues venía de una madre judía. Ajá, y a lo mejor ella también se convirtió en el momento del ministerio de Pablo. Okay. Lo que sabemos es que ella era una judía temerosa de Dios, por eso estudió las escrituras judías, ¿no? Ajá, pero entonces ser cristiano de una madre cristiana no quiere decir que ya había recibido a Cristo, sino que la recibe hasta Pablo. ¿Cómo era esa parte cristiana de la mamá de...? Pues parece que la mamá y la abuela se convirtieron durante el ministerio de Pablo, ¿no? Entonces son cristianas, eran cristianas, pero no necesariamente antes de conocer a Pablo, ¿no? Eran de raíz judía, por eso él fue enseñado, recibió enseñanza en la escritura, pero la hebrea, la judía, y luego recibió el evangelio completo de Pablo, ¿no? Después, sí. Solamente una observación, se me hace que si escribió esta carta de 63 a 65, bueno, no le da mucho tiempo para avanzar en el cuarto viaje misionero. Sí. Digo, si murió, las fechas más
la fecha más tardía creo que es 67, Ujú. que dan para la muerte de Pablo, y las otras fechas son más tempranas. Sí. Entonces, pues digo, no sé qué tanto piensen que hayan avanzado, pero con esa fecha no ha avanzado hasta España, yo creo. Pues si salió en el 62, hay 2, 3 años ahí posibles, ¿no? Donde él tuvo cierta libertad tal vez para viajar. Tú estás diciendo que se escribió en Macedonia, aún así no da tiempo para que haya ido a España o algo y regresado ya a escribir en Macedonia. Sí, porque Se me hace- Macedonia está por el otro lado. Pero es posible que saliendo de Roma en el 62, estuvo aquí en el 63 y regresó en el 64 o 65, posiblemente. Sí, porque Pero su no tercer viaje sabemos. fue en el 58, ¿no? El tercer del 52 al 57, Ajá. más o menos, estuvo en la cárcel en Cesarea del 57 al 59. Luego el náufrago, Malta, el invierno, llega a Roma en 60, más o menos, ¿no? Entonces, en la última, él estuvo en Éfeso, Pablo, a finales del 57, más o menos, y ahora estamos en el 63, 65. Han pasado 6, 7, 8 años desde su ministerio en Éfeso. Aunque, durante ese posible cuarto viaje misionero, regresó a Éfeso, dejó a Timoteo y fue a Macedonia, al parecer. Entonces, cuando escribe primero de Timoteo, a lo mejor estuvo ahí hace poco con Timoteo, ¿no? Pero no son datos muy seguros, ¿no? Ok, hablemos un poco del contenido entonces de esta carta. Primero tenemos la introducción normal, muy típica, remitente Pablo, destinatario y su bendición al principio. Y luego él entra en una repetición de una exhortación anterior que él había dado a Timoteo, en los versículos 3 al 20 del capítulo 1. Él da una exhortación y luego menciona su propósito por esa exhortación, menciona el problema en Éfeso de que algunos oponentes abusan de la ley, menciona cuál es el uso correcto de la ley, da una defensa de su autoridad, de su llamado como apóstol, termina con una doxología y luego vuelve a repetir algunas de las mismas cosas de la exhortación en los versículos 18 al 20, donde elabora más de lo que él dijo más antes en el capítulo y repite y expande el problema que él menciona. De ahí Pablo hace una transición y entra en lo que son sus instrucciones acerca de ciertos temas. Él da instrucción acerca de la oración. Hay una preocupación en esta carta por la adoración en la iglesia en Éfeso. Entonces él menciona la oración, la importancia de la oración en la iglesia, y luego viene un pasaje acerca de las mujeres en la iglesia. Y lástima que no esté Flora, porque Flora está estudiando este pasaje del 11 al 15 más o menos, acerca del rol de las mujeres en la iglesia. Porque aquí es el versículo famoso, se podría decir, donde Pablo dice que la mujer debe aprender en silencio y toda sumisión, ¿verdad? Entonces ha surgido un debate en los últimos años, décadas, de que si esta es una prohibición para siempre y para todo lugar, para la iglesia cristiana, o era una prohibición nada más para las mujeres en Éfeso. Pablo dice que las mujeres están hablando fuera de orden, están causando un desorden en las iglesias. Entonces él dice, la mujer debe aprender silenciosamente, calladamente, o algo por el estilo, ¿no? Y él menciona o se apoya en el orden de la creación en Génesis. Él dice, Adán fue formado primero y luego Eva. Y no fue Adán quien se engañó, sino Eva. Y más adelante vamos a mencionar eso, porque cuando Pablo menciona la caída al pecado en Romanos 5, ¿quién tiene la culpa? Adán. Obviamente es una culpa compartida, ¿no? En Romanos él menciona Adán, ¿no? El primer hombre se cayó y fue nuestra cabeza y todos nosotros somos hijos de él y condenados. Somos condenados y condenados.
Ajá, por el pecado, ¿cómo se llama? De un solo hombre. Sí, sí, ¿verdad? Y luego en este pasaje, él dale otro enfoque, dice, fue la mujer quien fue engañada. Pues es un pasaje complejo e interesante, ¿verdad? Él también, después de las instrucciones de la mujer en la adoración, de la oración en la adoración, él habla de los ancianos y los diáconos, y es un pasaje clave para los requisitos de anciano y diácono en la iglesia. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, habla de ancianos, y en el mismo capítulo, del 8 al 13, habla de los diáconos. Y luego mencionan el propósito por estas instrucciones. En el capítulo 4, Pablo cambia de tema y comienza a hablar de falsos maestros y la respuesta de Timoteo ante ellos. Él dice, falsos maestros vendrán. Y él da una descripción de quiénes son y su doctrina y menciona cuál es la respuesta cristiana frente a estos maestros. Y da una exhortación a Timoteo para que él les enseñe, les corrija, ¿verdad? Menciona el entrenamiento de Timoteo y da una afirmación teológica acerca de, o con una exhortación de enseñar esa afirmación. Vamos a 1 de Timoteo 4, por favor, del 9 al 11. Si alguien nos hace el favor de leer ese pasaje. Del 9 al 11. Ajá. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Entonces le encarga, ¿verdad? Él repite con énfasis aquí cuál es el contenido del mensaje. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación para los que creen. También va a Timoteo varias exhortaciones para que él desempeñe su ministerio con integridad. Por favor, vamos a leer 4 del 12 al 16, otra persona, en voz alta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces le recuerda. 16, Sí, sí. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo está animándole a Timoteo con muchas palabras, recordándole de su llamado, recordándole de su don, recordándole de su comisión por parte de los ancianos y animándole a que siga adelante en su ministerio. Y como es típico en las cartas de Pablo, después de enseñanza doctrinal y contenido, un poco más pesado en cierto sentido, Pablo que empieza a hablar de la conducta cristiana en medio de la iglesia. Entonces en el capítulo 5, Pablo menciona el tratamiento o el rol de los varios grupos de personas en la iglesia. Él menciona las viudas en el capítulo 5, del 3 al 16, y menciona la importancia de cuidar a las viudas, y que las viudas no deben descarriarse, sino buscar siempre el camino de Dios, y que las familias deben encargarse de cuidar de sus propias viudas, para que no sea una carga innecesaria para la iglesia. También menciona los ancianos y las ancianas en esta carta, y da una pequeña exhortación interesante acerca de la salud de Timoteo. Es como un paréntesis. ¿Qué dice el 5, versículo 23? No sigues bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Entonces ahí tenemos la prueba que está bien tomar alcohol, ¿verdad? Como cristianos. Pablo dice, toma un poquito de vino por tu
estómago, ¿verdad? Luego Pablo al final del capítulo 5 da una declaración general acerca del carácter de las personas y menciona también los esclavos al principio del capítulo 6. En el capítulo 6 Pablo da un contraste entre Timoteo y los falsos maestros ávaros, ¿verdad? Él da una evaluación de los que enseñan falsa doctrina y contrasta el contentamiento de Timoteo por un lado con la avaricia de otros maestros falsos que predican por una ganancia de dinero, ¿verdad? Él exhorta a Timoteo que huya del mal y escoja el bien. Da un encargo solemne a Timoteo, termina con una doxología y luego regresa y da una exhortación más para los ricos. Al final de la carta, con los últimos versículos, da su encargo final y su bendición de gracia. Quiero mencionar dos temas que surgen de esta carta y al final también vamos a ver cuál es el mensaje para la iglesia hoy, que podemos cosechar, que podemos aprender de esta carta. Pues un tema, ya mencioné un poco de los capítulos 5, sobre todo, pero también en otros versículos, es importante el tema de la familia en 1 de Timoteo. Pablo trata temas como si uno debe casarse o no casarse. Son 3 referencias al matrimonio. Habla, sobre todo en cuanto a los diáconos y los ancianos, lo que es gobernar la casa, gobernar la familia. Habla de criar hijos, también algo importante para los ancianos y los diáconos. Y hay 3 textos acerca de las mujeres y el rol de las mujeres. También menciona las viudas. Entonces hay mucha mención de miembros de la familia, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, etc. Y también es muy prominente el tema de las virtudes en 1 de Timoteo. Pablo menciona la piedad como 8 veces, menciona la honestidad, menciona la gratitud, menciona el amor, menciona la fe como 12 veces, menciona la buena conciencia y las buenas obras. Todas estas virtudes importantes tanto para Timoteo como para la iglesia entera. Ahora, hay algo interesante, algunos aspectos literarios en esta carta. En 1 de Timoteo, al principio de la carta, no hay una acción de gracias, como es típico de Pablo después de su saludo. Normalmente Pablo, tenemos como 10 versículos, 8, 5, de una acción de gracias. Pero no aparece una en esta carta. Es algo que esperaríamos de una carta antigua. En esta, Pablo va directamente a los asuntos que tiene que tratar con Timoteo. Y tampoco al final de la carta no incluye un saludo final, como es típico. Ahora, hay también los encargos solemnes que Pablo da a Timoteo. Ya leímos, tal vez me equivoqué. Leímos una exhortación, pero quiero ver tal vez 2 de estos encargos solemnes que Pablo da a Timoteo, cuando habla Pablo de la seriedad del ministerio de Timoteo. Por favor, 1 de Timoteo 5:21, ¿qué dice? Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Enfatiza Pablo en la importancia de mantenerse fiel en su ministerio. Y tal vez podemos leer el 6 del 20 al 21. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Entonces le avisa que no se desvíe de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿algún comentario o pregunta acerca del contenido o algo que ustedes recuerdan haber leído en 1 de Timoteo? Pues eso de las mujeres que comentaste, ¿cuál sería tu postura? Si sigue aplicándose como a las mujeres o si realmente era
para esa... No, buena pregunta. No, yo normalmente tomo la posición tradicional, ¿verdad? Pero vamos a ver el fruto de la investigación de Flora también pronto. Pero yo creo que el hecho de que Pablo se basa su argumento en la creación, en Génesis, y él habla de antes de la caída, ¿no? Entonces yo creo que Pablo está hablando de un orden que creó Dios desde el principio. Pero hay algunas iglesias hoy donde la mujer no puede hacer nada, ¿no? No puede enseñar nada, ni los niños en la escuela dominical, no puede pararse frente de la iglesia hasta dar un aviso, etc. Más bien, yo creo que el énfasis de Pablo está en el orden. Siempre vemos la preocupación de Pablo en cuanto al orden, para el beneficio y el crecimiento y la edificación de la iglesia entera. Pero también vemos la importancia en Pablo de los oficios en la iglesia. Y la posición tradicional de la iglesia cristiana es que solamente los hombres pueden tener los cargos de oficio de anciano y diácono. Pero esto no quiere decir que la mujer no puede ser un líder o una líder dentro de la iglesia. Puede ser maestra, puede dirigir la alabanza, puede hacer muchas cosas. Pero el oficio, el carácter del oficio, parece ser que es algo que solamente pertenece al hombre, aunque hoy día es algo muy debatido, ¿no? Y muchos dicen, pues, si solamente el hombre puede llevar a cabo un oficio o ser anciano o diácono, esto es como volar con una ala rota. A veces han dicho las mujeres o proponentes de la mujer, es que la iglesia es una paloma con dos alas, ¿no? Y tiene que volar con las dos alas. Pero el énfasis de Pablo no es dañar el ministerio de la iglesia, ni necesariamente restringir o dar una menor importancia a la mujer. Es simplemente crear un orden, pero también Pablo y Jesús da mucha importancia a los ministerios de las mujeres, ministerios que pueden hacer y abarca la vida entera de la iglesia, ¿no? Y aparte tenemos que recordar que el oficio de anciano y diácono, aunque sí tiene la responsabilidad de gobernar y tiene el elemento de autoridad, tenemos que recordar que nuestro ejemplo máximo es Jesús y también Pablo, y su ejemplo de servir. Usan sus cargos, usan el oficio, no para enseñorearse de la iglesia, sino para someterse a la iglesia y servir a la iglesia, ¿no? Entonces tenemos que recordar también y tener la perspectiva balanceada de la Biblia de qué es el carácter del oficio, ¿verdad? Sí tiene la responsabilidad de gobernar, pero es también para servir. Sí. ¿Ustedes algún comentario o reflexión? Yo solamente tengo pues no es duda, sino ¿qué tanto, o sea, las enseñanzas de Jesús se deben de tomar exactamente como Jesús las dice? Y son exhortaciones de Pablo, ¿se deben de aplicar como viene en la exhortación de Pablo? ¿Es tal como si fuera palabra de Jesucristo? Así es como debemos de, por ejemplo, en lo de la mujer en la iglesia. ¿Qué es lo correcto? ¿Hacer como algunas iglesias dicen, así decía Pablo, hay que hacerlo, o ser un poco más actual? Ok. Pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás en cuanto a ese comentario o pregunta? Es muy buena pregunta, es excelente. Yo creo que los conceptos son vigentes hasta la actualidad, ¿no? Y directamente pues son enseñanzas de Jesucristo también. Entonces esa vigencia no la han perdido y se deben de enseñar tal como Pablo las manifiesta a Timoteo. ¿Alguien más? Era la pregunta como cuando él exhorta, ¿es una exhortación igual de aplicable a nosotros o es como una sugerencia fuerte? ¿Es tu pregunta? Sí. Yo igual lo tomo como llegó a esta parte de la palabra de Dios, no lo tomo como sugerencia, dado que Dios permitió que entró como palabra autorativa, porque si empezamos a
aun cuando él dice, hay una parte en, creo que 1 de Corintios, ¿cómo lo dice? Sino no son como si estuviera diciendo, no me acuerdo, él como resta autoridad de lo que dice, pero aún así en la Biblia yo no sé cómo restar autoridad de lo que dice. ¿Te acuerdas bien de lo que Sí, dice? no tengo el texto preciso, pero sería interesante buscarlo, donde Pablo dice algo como que, pues son mis palabras lo que les estoy diciendo aquí, ¿no? Y no necesariamente algo inspirado en ese momento, ¿no? Es que ¿cómo podremos interpretar la forma de vestirse de la mujer? ¿Cómo dice Pablo que se debe de vestir la mujer? ¿Y cómo se viste ahora? ¿Y qué tanto la mujer, porque se viste como se viste ahora, ya no puede estar en la iglesia? Y hay iglesias en donde si una mujer se viste de una forma, no entra a la iglesia. Entonces, ¿eso está bien? ¿O dejar que un poco pues, lo moderno, no sé, como que tenemos que actualizar la palabra, pero también tenemos que tomarla como es, ¿no? La palabra dice eso, pero ¿qué tanto se puede ser legalista o ya no legalista? Porque podríamos ya ser legalista y decir, así es y nada. Y punto, sí. O sea, ¿qué tanto es lo que podemos? Pues esa es mi duda, ¿no? Como miembro de la iglesia y como parte de algo que estás haciendo nuevo en una iglesia, ¿no? ¿Hasta dónde es ese legalismo? Yo conozco personas que dicen, es que así dice la palabra de Dios y no debes de decir y no debes hacer. Y está bien, eso dice la palabra de Dios, pero ¿hasta dónde lo hacemos? Eso es lo que no sé cómo aplicarlo. A veces es difícil distinguir, así lo trato yo, distinguir entre el principio fundamental debajo de la exhortación y la parte, la instrucción específica de la exhortación, ¿no? Obviamente toda la palabra es aplicable para hoy. El Antiguo, el Nuevo, Jesús, Pablo, todo tiene que ver con nosotros hoy. Todo es una autoridad para nosotros hoy. Pero cómo se entiende y cómo se aplica es una cuestión de la hermenéutica y la interpretación, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es dejar que la Biblia hable por sí misma, ¿sí? El versículo hable por sí mismo, entendiéndola por su género, por su estilo, por el trasfondo histórico detrás de este escrito. Pero también tenemos que entender X pasaje, X versículo a la luz de toda la Biblia, ¿no? Entonces, obviamente las sectas y también a veces los cristianos caemos en el error de crear una doctrina siempre para todo lugar y todo tiempo de un solo versículo, que a lo mejor parece ser contradicho en otros pasajes, ¿no? Entonces tenemos que estudiar el versículo por lo que dice, pero también ese versículo a la luz de la revelación entera que tenemos, ¿sí? Entonces es como trazar temas teológicos a través de toda la Biblia, ¿no? Cuando Pablo menciona la justificación, tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento y entender los animales, los sacrificios, la sangre, ¿no? Jesús, su sacrificio, o sea, a la luz del todo, ¿no? Igual con las instrucciones en la iglesia, podemos también buscar la intención de Dios para la vida del pueblo dentro de toda la revelación, el Levítico, o sea, entenderlo todo como una cadena conectada, ¿no? Pero obviamente hoy, en cuanto a la vestimenta, llevar trenzas, tener la cabeza cubierta, ¿no? Muchas iglesias, por bien o mal, han dicho que la importancia es el orden y la modestia, ¿no? Y no necesariamente que la mujer tenga que tener su cabeza cubierta o sin llevar joyas o etcétera, ¿no? Pero no es algo fácil, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir otra cosa en cuanto a este tema interesante. No, simplemente la buena hermenéutica es importante para cada país. Estás levantando preguntas de diferentes pasajes, pero lo que tenemos que hacer es ir al pasaje, porque como tú mencionaste, en este pasaje se funda su argumento en la creación.
Bueno, yo no veo una manera de decir si se funda el argumento en la creación, que es algo temporal, porque es algo eterno, es un principio eterno. Pero otros pasajes, si no se funda en un principio eterno, podemos quizás decir que es algo relevante a su cultura y debemos buscar el principio que está detrás, como está diciendo bien. Pero es la hermenéutica de cada pasaje, digo, aplicación de la buena hermenéutica a cada pasaje. Entonces sería interesante estudiar todos esos pasajes, yendo a los pasajes. Yo lo veo aquí por Pablo, ¿no? Como está exhortando a Timoteo en este caso, en este libro, porque la iglesia en ese momento estaba de alguna forma, no sé cuánto tenía, esa iglesia cuánto tenía de estar hecha y cómo funcionaba la gente. Si dice que había gente que ya por dinero predicaba, quiere decir que ya tenía algo, ¿no? La iglesia ya de fundada, ya había pastores, o yo no sé, y había, y Pablo dice, eso que están haciendo ellos está mal, tú hazlo por este lado, ¿no? Sí, sí. Así es, ¿no? Como que lo quieres separar de lo que ya estaba. Entonces quiere decir que ya había otras iglesias ahí funcionando y que se estaban desviando, y Tito, pues, o Timoteo en este caso, pues tenía que quedarse a donde Pablo estaba estableciendo unos parámetros, ¿no? Decía Pablo, pues así como yo lo marco, así debe de ser. No te vayas por allá. Sí, sí. ¿No? Y creo que es parte del mensaje de esta carta para la iglesia hoy. No lo puse como vamos a ver en unos minutos, pero es muy fácil como iglesia decir, somos bíblicos. Tenemos una historia como presbiterianos en México de 140 años. Claro que sí, todo lo que hacemos aquí está basado en la Biblia porque hemos luchado, hemos tratado de aplicar, etc. Pero es muy fácil como iglesia ser llevada por las corrientes culturales, ¿no? Entonces a veces cuando leemos la Biblia y nos preguntamos, ¿estamos viviendo esto? ¿Estamos siguiendo lo que dice Pablo aquí? Con nuestra estructura, con nuestro ministerio, con cómo nos relacionamos. A veces nos choca y es muy fácil decir, es que esto es aplicado nada más en el primer siglo y ahora no se aplica o se aplica de una manera diferente, pero tenemos que tener cuidado y siempre volver a la Biblia para checar, porque si Pablo avisa o advierte a Timoteo, no te alejes, no te descarriles, ¿no?, del buen camino, pues también nosotros, ¿no? Es muy fácil ser llevados, ¿no?, por pensamientos, etcétera, prácticas, ¿no? Entonces, reexaminar, y por eso somos cristianos reformados, ¿verdad? Fuimos formados, deformados, y siempre tenemos que ser reformados. Y tratar de regresar a esto, ¿no? Ajá. A Pablo. Sí. Pero ya llega un momento en que dices, voy a regresar a ser como Pablo, pero en ese momento voy a ser legalista, y si no hago esto que dice Pablo, que ya es legalista, entonces ¿de qué es la gracia? Pues es la pregunta. Si Pablo es legalista, no necesariamente es legalista. Da instrucciones, pero no entonces, necesariamente por eso, es legalista. entonces son exhortaciones, y te recomiendo que así lo hagas. Si lo haces, qué bueno, y si no lo haces, pues también qué bueno. Pues una instrucción de autoridad no necesariamente es algo legalista. Claro, bueno. Pero interesante. Bueno, vamos a seguir adelante aquí. Algunas notas exegéticas de ese pasaje de la mujer. Dice mi amigo David Gifford que es probable que hay una conexión entre este pasaje y el 5:15, porque ahí Pablo dice, igual que como Eva fue engañada por Satanás, algunas mujeres en Éfeso han sido engañadas por Satanás. Y debemos notar, como mencionamos antes, que en Romanos 5, Pablo sí pone la culpa en Adán, sin mencionar a la mujer, a Eva, ¿verdad? También en 1 de Timoteo 6:21, es interesante, aunque esta carta fue escrita a Timoteo, un hombre, en los manuscritos más confiables, contigo, o sea, al final de la carta, cuando dice contigo, no es singular, es plural, con ustedes. Por ejemplo, en la NBI, Pablo escribe a Timoteo, pero en realidad sabe que alguien va a leer esta carta en la iglesia. Entonces va a ser para todos, en cierto sentido.
No Ok. dice contigo ni... Estoy confundido. ¿En qué versión estás, Keith? Aquí dice contigo. Ah, ok. Lo han traducido. Ah, sí, ok. En la Ajá. Valera. Sí, contigo. En la Reina Ah, Valera. esta dice con ustedes. En la de Sí, la NBI. dice que la gracia sea con ustedes. Entonces es una pequeña diferencia entre la Reina Valera y la NBI. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar aquí con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia hoy? Puse algunas cosas aquí. Bueno, tenemos que refutar las enseñanzas falsas con amor y con un corazón puro. Bueno, un error es no refutarlas. Otro error es refutarlas, pero con rencor, con odio, etc. ¿no? Con un corazón puro y con amor. Otra cosa es que la administración de la iglesia es un asunto importante porque tiene que ver con la conducta en la casa de Dios. Aquí estoy hablando de los ancianos, de los diáconos, de la adoración, la oración, ¿verdad? También el mensaje que ya comentamos nos da Timoteo las cualidades exigidas por los ancianos y los diáconos en la iglesia y también en cuanto, bueno, algunos pasajes son diferentes, pero menciona muchas veces los requisitos para las esposas también de los ancianos y diáconos. Todos somos llamados a la vida santa, ancianos, ancianas, jóvenes, etc. Todos tenemos un rol importante en la vida santa dentro de la iglesia. Y al final, tomando en cuenta la exhortación a los ricos, aunque las riquezas no son malas, el amor al dinero es raíz de toda clase de maldades. Es donde tenemos ese versículo que a veces es citado, donde dice, el dinero es la raíz de todas las maldades. Pero Pablo no dice el dinero, dice el amor al dinero, ¿verdad? Muy bien. Lo que quiero hacer ahora es comenzar segundo de Timoteo y tomamos un descanso en unos minutos más porque tenemos 3 cartas que ver hoy, ¿ok? Segundo de Timoteo. Destinatario. Otra vez, esta carta está dirigida a Timoteo, como dice en el capítulo 1, versículo 2, colega del apóstol Pablo. El libro de Hechos menciona que Timoteo acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y él fue instrumental en misiones en Tesalónica, Corinto y Éfeso. Como mencionamos, su madre Eunice y su abuela Loida, o Lois, dependiendo de la versión, lo instruyeron en las escrituras y su padre fue gentil. Se convirtió por medio del ministerio de Pablo en Listra. Por eso Pablo le llama su amado hijo. Su amado hijo. Interesante porque Pablo lo llevó a ser circuncidado después para no ofender a los judíos. Y esto es curioso porque muchas veces Pablo ataca a los judaizantes quienes insisten en la circuncisión, pero este es un caso donde Pablo, por alguna razón, decidió que fuera circuncidado Timoteo para no ofender a los judíos. Es lo que dice en Hechos 16:3. Ahora, Timoteo, muchos han llegado a la conclusión que Timoteo tuvo una personalidad tímida. No sé por qué suena Timoteo o tímida o algo ahí, pero a veces las personas dan estas razones. Dice Pablo en 1 Corintios 16 que él tuvo que pedir que los corintios no le dieran a Timoteo motivo para temer. Menciona el temor en Timoteo en la misma frase. También cuando leemos 2 de Corintios, nos damos cuenta que la situación en Corinto se empeoró a pesar del ministerio de Timoteo. Y después vemos que Pablo envía a Tito a Corinto y no a Timoteo. Entonces hay la idea de que Timoteo no pudo lidiar con la situación allá. También Pablo tuvo que incluir numerosos cargos solemnes en 2 de Timoteo a que su colega Timoteo siga fiel en el ministerio. Y de hecho Pablo le recuerda que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía o timidez. Y también Timoteo tuvo problemas del estómago.
como leímos en 1 de Timoteo 5:23. Pero hay algunos que dicen que esta conclusión de la timidez de Timoteo es un error. Timoteo, si leemos las instrucciones en 1 de Corintios 16, estas instrucciones posiblemente se deben a la actitud que los corintios tenían hacia Pablo y no hacia Timoteo. Ellos lo criticaban porque creían que era vacilante en sus planes y que él no quería visitarlos. Entonces, cuando decidió enviar a Timoteo, podría parecerse como si Pablo no los estimó y que en vez de ir él mismo, envió a alguien inferior. Así que la recomendación no es que maltrataran a Timoteo, que él también hace la obra del Señor como Pablo. Entonces Pablo lo quiere levantar. Otra cosa, no sabemos por qué la situación en Corinto se empeoró y no tenemos ninguna evidencia que fue por causa de algún fracaso por parte de Timoteo. Y otra razón es la solemnidad con que Pablo repetidamente urge a Timoteo a la lealtad. Se debe mucho más a la situación grave de Pablo, o sea, su salud y estar en la cárcel más bien, que a la debilidad de su compañero Timoteo. Pablo estaba en la cárcel a punto de morir y todos los demás compañeros lo habían abandonado o no estaban presentes. Entonces la solemnidad es porque Timoteo es tan importante para Pablo y él no quiere perderlo como colega, no quiere perderlo como amigo. Otra cosa que podemos mencionar acerca de Timoteo es que en realidad él fue un compañero fiel en muchas de sus misiones. Timoteo se encuentra en los prescritos o en los primeros versículos de 6 de las 13 cartas de Pablo. 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses y Filemón. Y también aparece Timoteo en el cuerpo o en el texto de varias cartas también. Aparece en Romanos 16, 1 de Corintios 4, 1 de Corintios 16, Filipenses 2, 1 de Tesalonicenses 3, etc. Y quiero leer ahora la comendación excepcional de Pablo acerca de Timoteo en creo que es Filemón 2, es Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, 20 al 22. Esta comendación es notable. Sí, ese es el versículo 4. ¿Puedes leerlos, por favor, Keith? Filipenses 2. Filipenses 2, del 20 al 22. Dice: no tengo a nadie más que, como él, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la interés de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Entonces es muy alta la comendación, ¿no? Obviamente Pablo piensa muy altamente de Timoteo. Y después de salir de la cárcel en Roma, la primera vez que estuvo encarcelado, Pablo pone a Timoteo a cargo de la iglesia de Éfeso, como ya comentamos. Ahora, una breve mención de la ubicación de Timoteo. Los datos que encontramos en estas dos cartas, de 1 y 2 de Timoteo, nos dan a entender que Timoteo está ministrando en Éfeso. En primer lugar, vemos en 1 de Timoteo 1:3 que Pablo lo deja en Éfeso. ¿Okay? Menciona esto Pablo en 1 de Timoteo 1:3. Ahora, en 2 de Timoteo 4:19, Timoteo está suficientemente cerca de la familia de Onesíforo, quien era de Éfeso, según de Timoteo 1:18. Entonces Pablo dice a Timoteo que le envíe saludos de Pablo a la familia de Onesíforo. Y también en 2 de Timoteo 4:12, Pablo dice que está enviando a Tíquico a Éfeso. Tíquico es el probable portador de la carta.
Entonces va a Éfeso con la carta. Y es una nota bastante interesante, personal, en el 4.13, segundo de Timoteo 4.13, Pablo le instruye a Timoteo que recoja su capote en Troas, que quedaba cerca de Éfeso.